Días, pueblo ecuatoriano, señoras vocales, señor vocal, eh, áreas técnicas, señores asesores, eh, personal de apoyo para que realicen esta transmisión y esta sesión. Muchísimas gracias por su asistencia. Señora secretaria, antes de instalar la sesión ordinaria, tenga la amabilidad de contratar el quórum reglamentario. Muy buenos días, señor presidente, vocales, autoridades, compañeros. Vamos a dar inicio a la sesión ordinaria 064-2024, convocada por modalidad presencial para el día de hoy, martes 4 de junio de 2024, a las 9:15. Con su autorización, señor presidente, me permito constatar el quórum reglamentario. Vocal Mer Benavides Benalcázar. Presente. Presente. Vocal Solanda Goya Esquelal. Presente. Presente. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. Presente. Presente. Doctor Álvaro Francisco Román Márquez, presidente. Presente. Presente. Con 4 vocales presentes nos encontramos en quórum, señor presidente. Perfecto, entonces declaro instalada con el quórum reglamentario la sesión ordinaria número 064-2024, modalidad presencial del martes 4 de junio de 2024 a las 9:35. Tenga la amabilidad, señora secretaria, de dar lectura al orden del día. Señor presidente, con su autorización me permito dar lectura al orden del día. Número 1, lectura del orden del día. Número 2, lectura de comunicaciones. Número 3, Dirección General, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Conocimiento y resolución de los expedientes disciplinarios. 3.1, AP 0235 SNCD 2024 BL, prescribe el día miércoles 12 de junio de 2024. 3.2, MODP 0308 SNCD 2024 JH, prescribe el día sábado 15 de junio de 2024. 3.3, MODP 0788 SNCD 2023 KM, prescribe el día jueves 18 de julio de 2024. 3.4, MODP 0756 SNCD 2023 LB, prescribe el día viernes 19 de julio de 2024. 3.5, MODG A0082 SNCD 2024 BL, prescribe el día sábado 7 de septiembre de 2024. Punto 4, varios. Hasta ahí el orden del día. Perfecto. Se pone en consideración el orden del día. ¿Hay alguna variación? ¿Los puntos están conformes? Señores vocales, señores vocales, no hay problema. Perfecto. Entonces se aprueba el orden del día y tenga la amabilidad de el siguiente punto. Sí, señor presidente, previo a dar lectura al siguiente punto, me permito informar que ha llegado documentación a la Secretaría General y lo pongo en su conocimiento para que, de considerarlo pertinente, lo pueda calificar como... Perfecto. El primer documento es el memorando CJDG 2024-4330M, ingresado con trámite CJ interno 2024-12171, ingresó el día lunes 3 de junio de 2024 a las 9:15. Se trata respecto de la renuncia de la doctora Tania Parra Solórzano, jueza temporal de garantías penales del Machal. Pongo su consideración, señor presidente. Como bueno, la renuncia se califica como urgente, primero por la petición de la misma peticionaria y segundo porque conocemos que no tiene ya causas pendientes y pensaría que para evitar que se la puedan sortear y bloquear ya su acceso a ser sorteada, que se le conozca para darle el conocimiento de esta renuncia. Se califica como válido. El siguiente documento, señor presidente, es el memorando CJDNJ-SNCD 2024-1938M, con trámite CJ externo 2024-02771, ingresó el día lunes 3 de junio de 2024 a las 4:58. Se trata de el memorando remitido por la Subdirección de Control Disciplinario respecto de la remisión de medida preventiva en contra del abogado Juan Agustín Jaramillo Salinas y el doctor Juan Francisco Gabriel Morales Suárez por sus actuaciones como jueces de la Sala Única Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas. Perfecto, también se da conocimiento, califica como urgente para el punto de varios porque la medida igualmente siempre está inmerso la urgencia para tomar la decisión. Estos son los dos puntos que vamos a ver. Vamos con con el siguiente punto. Siguiente punto es el punto número 2, lectura de comunicaciones. Para este punto no se cuenta con documentación, señor presidente. Perfecto, vamos al punto siguiente.
El siguiente punto es el punto 3, Dirección General, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario, Conocimiento y Resolución de los Expedientes Disciplinarios. 3.1 es el AP 0235 SNCD 2024 BL, prescribe el día miércoles 12 de junio de 2024. A la vocal que le corresponde la ponencia es a la doctora Yolanda Yupangui. Para este punto se encuentra presente la abogada Elsa Yajaira Quispe Caquiaus, directora nacional de control disciplinario. Perfecto, Yolita. Bien. La sumariada es una abogada en libre ejercicio. Es la abogada Mayra Vanessa Masaquiza. El hecho que se detalla es el siguiente. La sumariada dentro del juicio de contravención de tránsito número 05283-2023-00707 habría impugnado una contravención de tránsito que ya había sido previamente resuelta en la Unidad Judicial de Tránsito con sede en el Cantón Ambato, provincia de Tungurahua, con el número de causa número 18461-2023-00723, causa dentro de la cual ella también había ejercido el patrocinio legal del mismo accionante, por lo que la abogada sumariada habría incurrido en la infracción disciplinaria prevista en el numeral 9 del artículo 335 del Código Orgánico de la Función Judicial. Le ruego, señor presidente, autorizar para... Por favor, señora subdirectora, tenga la amabilidad de ver el análisis y la recomendación. digamos, la Recomendación. recomendación. Gracias, señor presidente. Con su autorización. Dentro del análisis se pudo determinar que la sumariada ejerció defensa dentro del juicio de contravención 05-283-2023-00707 y conocía además que la contravención signada con el número A16294743C7221 fue resuelta por un juez de otra jurisdicción, esto es el juez de la Unidad Judicial de Tránsito con sede en el Cantón Ambato, provincia de Tungurahua, dentro del juicio 18461-2023-00723. Sin embargo, dentro de dicho juicio y con pleno conocimiento de que su impugnación ya fue declarada en abandono en la provincia de Tungurahua y que ésta se encontraba ya ejecutoriada, decidió presentar una nueva impugnación con los mismos elementos, objetivos y subjetivos en otra provincia, pretendiendo inducir a un error a la autoridad jurisdiccional de la provincia de Cotopaxi, es decir, utilizando ya ese conocimiento de la información que tenía respecto del otro proceso para obtener un beneficio para su patrocinado. En consecuencia, la abogada sumariada había incurrido en la infracción disciplinaria prevista en el numeral 9 del artículo 335 del Código Orgánico de la Función Judicial al utilizar el derecho de acción de manera abusiva, transgrediendo a su vez el principio de buena fe y lealtad procesal, por lo que esta Subdirección Nacional de Control Disciplinario recomienda negar el recurso de apelación interpuesto por la abogada Mayra Vanessa Masaquiza. También recomienda ratificar la resolución sancionatoria emitida el 26 de marzo del 2024 por el abogado Patricio Rafael Coronel Subía, director provincial de Cotopaxi del Consejo de la Judicatura, y por medio de la cual se impuso a la abogada Mayra Vanessa Masaquiza por sus actuaciones en el patrocinio de las causas la sanción de una remuneración básica unificada al haber incurrido en la infracción disciplinaria prevista en el numeral 9 del artículo 335 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí mi exposición, señor presidente. Perfecto. ¿Hay alguna observación? De mi parte, no. Como no hay observaciones, No. ya. Al no haber observaciones, elevo a moción la recomendación de la Dirección de Control. Apoyo. Entonces, por favor, tenga la bondad de tomar nota de la votación y tomar respuesta. Sí, señor presidente, con su autorización procedo a tomar votación. Vocal Mir Benavides Benalcaz. A favor. A favor. Vocal Solanda Goya Esquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor. Con 4 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, se aprueba las recomendaciones de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Perfecto. El siguiente punto, por favor. El siguiente punto es el 3.2, es el MOD P 0308 SNCD 2024 JH, prescribe el día sábado 15 de junio de 2024. A la vocal que le corresponde la ponencia es a la doctora Solanda Goyes. Por favor. Gracias. Este es un sumario en donde
al abogado Manuel Alejandro Macías Fernández, quien es analista 1 de la Dirección de Control Jurídico y Evaluación de la Actuación Fiscal de la Fiscalía General del Estado. Se le investigó inicialmente y luego se le ha seguido el proceso porque en los hechos no habría asistido al lugar de trabajo los días 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 30 y 31 de mayo del 2022, lo cual podría constituirse en abandono del cargo, abandono del trabajo, porque no justificó, de tal manera que son hechos que se adecúan a la falta disciplinaria que está establecida en el artículo 109, numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial. Por favor, si nos dan apoyo desde la Subdirección Nacional de Control Disciplinario respecto del análisis del caso y la recomendación. Perfecto, por favor. Gracias, señor presidente. Gracias, doctora. Dentro de las fechas ya señaladas por la señora doctora que me antecedió en la palabra, no se ha justificado y se verificó que dentro del expediente consta el reporte del biométrico y de los memorandos número FPP SAI a más ATP 2022-00256 M de 9 de mayo de 2022, FPHUTH 2022-00154M, así también el número FPHUTH 2022-00160M y oficio número FPP-DRP 2023-009660 de 21 de abril de 2023, remitidos por la Dirección Provincial de Recursos Humanos de la Fiscalía General del Estado, así como también el sumariado no justificó que realizara actividades laborales en esos días. Se ha comprobado entonces que el servidor sumariado incurrió en la infracción prevista en el artículo 109, numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial. En virtud de este antecedente, la Subdirección Nacional de Control Disciplinario recomienda acoger el informe motivado emitido por la abogada Gisela de Lourdes y Mujer Chamorro, directora provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, de 25 de abril del 2024. Así también recomienda declarar al abogado Manuel Alejandro Macías Fernández por sus actuaciones como analista de la Dirección de Control Jurídico y Evaluación de Actuación Fiscal de la Fiscalía General del Estado, responsable de haber incurrido en la infracción disciplinaria tipificada y sancionada en el artículo 109, numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial. Así también se recomienda imponer al abogado Manuel Alejandro Macías Fernández la sanción de destitución. Y finalmente recomienda esta subdirección remitir copias certificadas de la presente resolución o de la resolución que se emita a la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura a fin de que se ponga en conocimiento del Ministerio de Trabajo la inhabilidad especial para el ejercicio de los puestos públicos que generaría la resolución de destitución en contra del servidor sumariado. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Perfecto, Solano. Bueno, si hay alguna observación. No hay ninguna observación. No, entonces elevo a moción la recomendación que nos ha leído, que consta en este informe, recomendación que ha hecho la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Perfecto, entonces apoyo. Apoyo. Por favor, señor secretario, tenga la amabilidad de tomar nota de la votación y proclamar resultados. Procedo a tomar votación, señor presidente, con su autorización. Vocal Mer Benavides de la Casa. A favor. Vocal Solanda Goy Esquelar. A favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor. Con 4 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, se aprueban las recomendaciones de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Perfecto. El siguiente punto, por favor. El siguiente punto es el 3.3, es el MOD P0788 SNCD 2023 KM, prescribe el día jueves 18 de julio de 2024. Al vocal que le corresponde la ponencia es a usted, señor presidente. Perfecto. El sumariado es el señor Norman Efraín Urquiza Campo, en su calidad de gestor de archivo de la Unidad Judicial Penal con sede en el Cantón de Unión y provincia de Pichincha. La imputación que se le hace es haber incurrido en el cometimiento de la infracción disciplinaria tipificada en el numeral 2 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, por cuanto el referido servidor judicial habría dejado de asistir a su lugar de trabajo desde el 1 al 12 de julio del 2023. Por lo tanto,
como no ha presentado dentro del expediente del sumario administrativo ninguna justificación para que pueda detenerse que su inasistencia lo hizo por algún problema de fuerza mayor, caso fortuito o por alguna enfermedad. Entonces, se ha procedido a la sanción que, digamos, de acuerdo al informe, la destitución. Entonces, por favor, señora directora, ¿no? Tenga la amabilidad de darnos el análisis y la recomendación. Con todo gusto, señor presidente. De los elementos probatorios, ya que constan en el expediente disciplinario, se observa que con memorando número de P17 UPTH 2023-1123M de 14 de julio del 2023, suscrito por la Coordinación de Talento Humano de la Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura, se señala que el servidor Norman Efraín Urquiza Campo no registró marcaciones en el aplicativo biométrico dentro del periodo 1 al 12 de julio del 2023. Dicha información se corrobora con el contenido del memorando de P17 UPTH 2023-1889 de 25 de octubre del 2023, suscrito también por la Coordinación de Talento Humano de la Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura, en la que, además de adjuntar el informe del reporte biométrico del servidor judicial sumariado, se determinó lo siguiente, entre comillas: no se determina acciones de personal respecto a permisos, licencias y vacaciones que haya solicitado o se le haya concedido al servidor judicial en mención de los meses de junio o julio del 2023. Asimismo, no registra justificativos respecto de las presuntas faltas de asistencia a su lugar de trabajo por parte del servidor judicial Norman Efraín Urquiza Campi dentro del periodo señalado. Cierro comillas. En este orden, cabe advertir que la infracción se configura siempre que el abandono del trabajo sea por más de 3 días laborables consecutivos o por más de 5 días no consecutivos en un mismo mes. De ahí que de las pruebas ya mencionadas se demuestra que el servidor judicial sumariado no asistió al trabajo desde el 1 al 12 de julio del 2023, con lo cual se configura la falta disciplinaria atribuida ya en el acto de inicio. Esto es, más de 3 días laborables consecutivos y 5 días no consecutivos en el mismo mes. Por estas consideraciones, la Subdirección Nacional de Control Disciplinario recomienda acoger el informe motivado emitido el 21 de noviembre del 2023 por la abogada Gisela de Lourdes y Bujet Chamorro, directora provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura. Así también se recomienda declarar al servidor Norman Efraín Urquiza Campi por sus actuaciones como gestor de archivo de la Unidad Judicial Penal con sede en el Cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha, responsable de haber incurrido en infracción disciplinaria tipificada y sancionada en el artículo 109, numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial, por haber abandonado su lugar de trabajo en el periodo comprendido del 1 al 12 de julio del 2023. Así también se recomienda imponer al servidor Norman Efraín Urquiza Campi por sus actuaciones como gestor de archivo de la Unidad Judicial Penal con sede en el Cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha, la sanción de destitución. Y finalmente se recomienda remitir la resolución que se emita a la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura a fin de que se ponga en conocimiento del Ministerio de Trabajo la inhabilidad especial para el ejercicio de puestos públicos que generaría la resolución de destitución en contra del servidor judicial sumariado Norman Efraín Urquiza Campi. Hasta aquí mi exposición, señor presidente. Perfecto. ¿Alguna observación en el informe? Ninguna. Entonces, acojo las explicaciones de la técnica y la elevamos. Apoyo la moción. Por favor, señora secretaria, tenga la amabilidad de tomar nota de la votación y por favor. Eso a tomar votación, señor presidente, con su autorización. Vocal Mer Benavides Benalcázar. A favor. Vocal Solanda Goya Estelar. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yopangui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor. Con 4 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, se aprueba las recomendaciones de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Perfecto. Siguiente punto, por favor. El siguiente punto es el 3.4, MOD P 0756 SNCD 2023 LB. Prescribe el día viernes 19 de julio de 2024. La vocal que le corresponde a la ponencia es a la doctora Yolanda Yupán. Se le da la palabra. Gracias. El caso, en este caso, el sumariado también es un gestor de archivo de la Unidad Judicial Penal. Es igual del sumario anterior. Es prácticamente el mismo. No, el mismo. A ver, Norma, sí, es exactamente el mismo. Continuamos, porque es lo mismo exactamente. El sumariado Aquí, a ver, aquí lo que creería yo. es bueno, sigue nomás. reincidencia.
Sí, dale. Pues. Ya. El sumariado es el mismo del caso anterior, Norman Efraín Urquiza Campi. Presuntamente habría incurrido en el cometimiento de la infracción disciplinaria tipificada en el numeral 2 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, toda vez que, conforme lo reportado por la Unidad de Talento Humano de la Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura, el referido servidor judicial habría dejado de asistir a su lugar de trabajo los días 1, 2, 7, 8, 9, 22 y 23 de junio del 2023. Le ruego autorizar para ello. Señora subdirectora, tenga la mano. Con todo gusto, señor presidente. Gracias, doctora. En efecto, en este caso, el sumariado es Norman Efraín Urquiza Campi y respecto de sus actuaciones, tenemos lo siguiente en este expediente, que la Coordinación de Talento Humano de la Dirección Provincial de Pichincha, en memorandos de 14 de julio del 2023 y 14 de septiembre del 2023, estableció que los días 1, 2, 7, 8, 9, 22 y 23 de junio del 2023 el servidor no registró marcaciones en el sistema biométrico y no presentó formularios de permisos, licencias o vacaciones, razón por la cual se concluyó que el señor Norman Efraín Urquiza Campi abandonó de manera injustificada por más de 3 días laborables consecutivos y por más de 5 no consecutivos en un mismo mes. Por tanto, esta Subdirección Nacional de Control Disciplinario recomienda acoger el informe motivado emitido el 26 de octubre del 2023 por el abogado Adrián Andrés Racines Molina, director provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario a esa fecha. Así también se recomienda declarar al abogado, al señor Norman Efraín Urquiza Campi, por sus actuaciones como gestor de archivo de la Unidad Judicial Penal con sede en el Cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha, responsable de haber incurrido en la infracción disciplinaria tipificada y sancionada en el artículo 109, numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial, por abandonar su lugar de trabajo los días 1, 2, 7, 8, 9, 22 y 23 de junio del 2023. Se recomienda también imponer al señor Norman Efraín Urquiza Campi por sus actuaciones como gestor de archivo de la Unidad Judicial Penal con sede en el Cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha, la sanción de destitución. Y finalmente se recomienda remitir la resolución que se emita a la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura a fin de que se ponga en conocimiento del Ministerio de Trabajo la inhabilidad especial para el ejercicio de puestos públicos que generaría la resolución de destitución en contra del servidor judicial sumariado en referencia. Hasta aquí mi exposición, señor presidente. Perfecto. Le da la palabra. ¿Hay alguna observación? ¿No? De mi parte, ninguna. Si no hay observaciones, elevo a moción la recomendación, de la Subdirección de Control Disciplinario. El secretario tiene la mayoría de tomar nota de votación, proceder a tomar. Con su autorización, señor presidente, procedo a tomar votación. Vocal Mel Benavides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Goy Esquelar. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Tupanqui Carrilli. A favor. A favor. Doctor Álvaro Vocal Márquez, presidente. A favor. A favor. Con 4 votos afirmativos, por unanimidad de los presentes, se aprueba las recomendaciones de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. El siguiente punto, por favor. El siguiente punto es el 3.5, es el mod G A0082 SNCD 2024 BL, prescribe el día sábado 7 de septiembre de 2024. Al vocal que le corresponde la ponencia es al doctor Mel Benavides. ¿Es reservado? Pero tener sus reservas. Sí, señor presidente. A ver, pero los hechos son de las actuaciones de forma que Falta de motivación de los Por sectores. falta de motivación, Que no se habla de desecho. No se habla de nada. Expediente que estuvo en conocimiento. Pero a ver, pero en otros casos también has dicho que como la información no se trata de la... Sí, ya queda a criterios del Pleno. señor Claro, pero presidente. yo creería que como no se está tratando ningún tema interno de la... para proteger a la víctima o a la situación. No se va a hacer nada. Yo creo que no cabría calificarle. ¿Están de acuerdo? De acuerdo. No trata. Vamos, por favor, dale. Bueno, los sumariados y recurrentes son 3 jueces de la sala competente de la Corte de Comisión de Justicia de Napa. Doctores Álvaro Ibanco Gallardo, Mercedes Almeida Villacrés y Narcisa Pilar Abata Reynoso. Se les atribuye una falta que está determinada en el artículo 108.6 porque conocieron en un recurso de casación jueces de la
Corte Nacional de Justicia y ellos califican o argumentan que la sentencia no está debidamente motivada de acuerdo con el artículo 76.7.L de la Constitución de la República y que de acuerdo con la sentencia de la Corte Constitucional, cuando habla de la motivación, dice que tiene deficiencia en la motivación respecto de la apariencia. Entonces, al no estar debidamente motivada, se les atribuye esta falta, que el título de la falta del 108.6 es no fundamentar sus actos administrativos, pero este no es un acto administrativo. Entonces va a la segunda parte, ¿no? Cuando dice cuando se haya declarado por vía jurisdiccional que las sentencias o resoluciones hayan violado derechos o garantías de varios artículos, como el 75, el 76 y el 77 de la Constitución de la República del Ecuador. Pero esto se trata por falta de motivación, es decir, el 76.7.L de la Constitución de la República del Ecuador. Señorita subdirectora, que nos explique los hechos de manera precisa, la fundamentación jurídica y la recomendación. Por favor. Señor presidente, claro que sí. Dentro del expediente se verifica que los doctores Mercedes Caicedo Aldaz, en su calidad de ponente, Byron Guillén Zambrano y Daniela Camacho Querol, jueces de la Corte Nacional de Justicia, en acto expedido el 1 de agosto del 2023, declararon la nulidad de la sentencia dictada el 26 de julio del 2021 a las 11:55 por el proceso sumariado. A partir de la audiencia de fundamentación del recurso de apelación, y determinaron que dicha sentencia se encuentra aparentemente motivada, pero que adolece del vicio motivacional de incongruencia frente al derecho al no haber abordado las determinaciones exigidas para poder excluir el testimonio de la perito psicóloga Blanca Piedad Troya Estudillo, de conformidad con lo determinado en el artículo 457 del Código Orgánico Integral Penal, concordante con lo dispuesto en el artículo 505 del mismo cuerpo legal. Exclusión que habría servido para que el tribunal de segundo nivel ratifique la inocencia del señor Cristian Javier Rivadeneira Párraga y que por lo tanto violaron el derecho a la defensa en la garantía de motivación establecida en el artículo 76, numeral 7, letra L de la Constitución de la República. Por otro lado, en observancia del derecho al debido proceso establecido en el artículo 76, numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, es pertinente señalar que se analizaron las circunstancias constitutivas de la infracción disciplinaria al tenor de lo establecido en el artículo 110 del Código Orgánico de la Función Judicial con el siguiente texto. 1. Sobre la naturaleza de la falta, conforme con lo demostrado en el sumario, los servidores judiciales incurrieron en hechos que se enmarcan en una infracción de naturaleza grave tipificada en el artículo 108, numeral 6 del Código Orgánico de la Función Judicial y que según la disposición normativa citada, su conducta debe ser sancionada con suspensión de cargo sin goce de remuneración por el plazo de hasta 30 días. 2. Sobre el grado de participación de los servidores sumariados de conformidad con el auto emitido por los doctores Mercedes Caicedo Aldaz, ponente, Byron Guillén Zambrano y Daniela Camacho Querol, jueces de la Corte Nacional de Justicia el 1 de agosto del 2023, la vulneración a la garantía de motivación por deficiencia motivacional de incongruencia que afectó al derecho a la defensa fue ocasionada por los 3 jueces sumariados en el mismo grado de participación, toda vez que todos ellos emitieron la sentencia acusada de violatoria de derechos constitucionales, por lo que se determinaría que son responsables directos de la falta a ellos imputada. Así también con relación al cometimiento del hecho por primera vez o en forma reiterada, en este caso, si bien los jueces sumariados habrían cometido por primera vez la infracción que se les imputa en el auto de inicio de este procedimiento, esta circunstancia no es eximente de responsabilidad en la conducta ya evidenciada como falta administrativa, de acuerdo con lo verificado además por los doctores Mercedes Caicedo Aldaz, ponente, Byron Guillén Zambrano y Daniela Camacho Querol, como jueces de la Corte Nacional de Justicia. El hecho atribuido a los servidores judiciales sumariados es la vulneración de derechos constitucionales al haber expedido una sentencia aparentemente motivada, pero que adolece de deficiencia motivacional por incongruencia y constituye una falta. No obstante, en este caso, no incide esta circunstancia para atenuar la posible sanción en razón de que el asunto judicial sometido a su conocimiento y decisión fue un delito de abuso sexual. Y 5, en lo concerniente a los resultados dañosos que pudiera haber generado la acción o omisión,
El daño se verifica dentro de la Administración de Justicia para la presunta víctima del delito de abuso sexual en materia del juicio penal número 15-123-2020-00579, al haberse declarado en vía jurisdiccional la nulidad de la causa a partir de la audiencia de fundamentación del recurso de apelación local ocasionó que se vuelva a analizar y discutir en la audiencia respectiva por parte de un nuevo tribunal los argumentos planteados por los sujetos procesales y que se emita una sentencia que cumpla en efecto con los estándares de motivación. Por estas consideraciones, la Subdirección Nacional de Control Disciplinario recomienda negar el recurso de apelación interpuesto por los doctores Álvaro Aníbal Blanco Gallardo, Mercedes Almeida Villandrés y la abogada Bella Narcisa del Pilar Abata Reynoso por sus actuaciones como jueces de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Napo. Así también recomienda ratificar la resolución sancionatoria expedida el 22 de abril del 2024 por el doctor Olger Jaime Canseco Guerrero, director general del Consejo de la Judicatura en ese entonces, mediante la cual se declaró a los doctores Álvaro Aníbal Vivanco Gallardo, Mercedes Almeida Villacrés y abogada Bella Narcisa del Pilar Albata Reynoso por sus actuaciones como jueces de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Napo, responsables de haber incurrido en la infracción disciplinaria tipificada en el artículo 108, numeral 6 del Código Orgánico de la Función Judicial y les impuso la sanción de suspensión del cargo sin goce de remuneración por el plazo de 30 días. Así también se recomienda, por ser los temas tratados de la presente resolución, se hizo la recomendación que no fue acogida ya al inicio de la declaratoria de reserva del expediente, señor presidente. Hasta aquí mi exposición. Perfecto. Si no hay ninguna observación, parte de los señores vocales del Consejo, elevo a moción. Apoyo la moción. Sería que regulemos un poco la sanción. Pero está 30 días, ¿no? Suspensión de 30 días. Hasta 30. Bueno, digo porque Podría ser. podemos suspender porque no, me parece Es lo que excesiva falta, que es falta de motivación. Pero no 15 dice que días. no hay motivación, sino que Hay es incongruencia. incompleta, digamos. Pero podríamos ser unos 15 días. Podría ser. Igual se les sanciona. 15 días están de todo. Yo creo que es como dice la norma, dice, si vos de relación de un plazo de hasta 30 días, puede ser 10 días, 20 días, 15 días. 15 Pongámosle días. 15 días. Pero yo creo que es exagerado un poco la. Pero entonces ahí tocaría decir que se acepta parcialmente el recurso de apelación. No, No, ¿No? no. no. Es que estamos Es modificando. facultad del pleno modular la sanción. No tenemos que Sí, decirlo. No, no el recurso, porque el recurso apunta A la beneficio de la sanción. No, Yo no si sé va a ser sancionada, sí. eso sea adecuado, ¿no? Porque de por medio es un caso de violencia sexual, Bueno, abuso vamos a sexual, los 30 días. y hay un daño, ¿no? Ya, que se produce. Perfecto. Entonces, vamos a los 30 días. Mer, por favor. Funciona. Bueno, yo todavía sigo manteniendo lo que decía el señor presidente. Yo creo que aplicando la proporcionalidad, yo estoy de acuerdo que sea 15 días de suspensión. Perfecto. Entonces, es la moción. Votemos. 15 días. Sí. Apoyo. por favor. Apoyo también. Ya, entonces vamos a señora secretaria, tome nota de la votación y proclame la decisión. Con su autorización, señor presidente, procedo a tomar votación vocal. Mer Benavides A Benalcázar. favor, con la modificación de la sanción, que no sea de 30, sino de 15, porque la norma faculta hasta 30. Vocal Solanda Goya Esquelar. A favor. A favor. Vocal Yolanda de los Mercedes Yupanqui Carrillo. En consideración de que sí hubo motivación, porque estuvo incompleta, a favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor, con 4 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, se aprueba la moción presentada por el doctor Mer Benavides. Perfecto. El siguiente punto, por favor. Sí, el siguiente punto es el punto 4, varios. El 4.1, medida preventiva de suspensión en contra del abogado Juan Agustín Jaramillo Salinas y doctor Juan Francisco Gabriel Morales Suárez por sus actuaciones como jueces de la Sala Única Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas. Interviene para este punto la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, el abogado Santiago Fidel Coral en calidad de Director Nacional de Control Procesal y Director Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial.
Perfectamente. Entonces, se le da la palabra a su directora y después al director. Vamos, por favor. Gracias, señor presidente, con todo gusto. Dentro de los antecedentes tenemos el oficio CCSG 2024-416 de 21 de febrero del 2024, recibido ya en el Consejo de la Judicatura el 22 de febrero del 2024, mediante el cual la doctora Aida Soledad García Berni, en su calidad de secretaria general de la Corte Constitucional del Ecuador, puso en conocimiento de esta institución la sentencia de 31 de enero del 2024, emitida dentro del caso número 22423JP24, referente a la acción de protección número 08-201-2019-02549, mediante la cual el Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador resolvió en su parte pertinente lo siguiente, abro comillas, en cuanto a la actuación jurisdiccional de Juan Agustín Jaramillo Salinas y Juan Francisco Gabriel Morales Suárez, jueces de la Sala Única Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas, determina su declaración jurisdiccional previa por error inexcusable de conformidad con los artículos 109 y 125 del Código Orgánico de la Función Judicial y remite el expediente al Consejo de la Judicatura para que se dé inicio al procedimiento administrativo disciplinario correspondiente. 4. Notificar las declaratorias jurisdiccionales previas por error inexcusable de Juan Agustín Jaramillo Salinas y Juan Fabricio Gabriel Morales Suárez, jueces de la Sala Única Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas, al Consejo de la Judicatura para que dé inicio al procedimiento que corresponda sobre la base del error inexcusable declarado por la Corte Constitucional. Cierro comillas. En cumplimiento a dicha sentencia, con auto de 4 de abril del 2024, la abogada Vilmania Lizane Vázquez Escobar, coordinadora de control disciplinario de la Dirección Provincial de Esmeraldas del Consejo de la Judicatura, quien actúa en razón de la excusa presentada por el abogado Juan Agustín Jaramillo Salinas, director provincial de Esmeraldas del Consejo de la Judicatura a esa fecha, inició el sumario disciplinario dentro del expediente número 08001-2024-0016 en contra del abogado Juan Agustín Jaramillo Salinas y doctor Juan Francisco Gabriel Morales Suárez, por sus actuaciones como jueces de la Sala Única Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas, por cuanto habrían incurrido en error inexcusable, infracción disciplinaria tipificada en el artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial. La abogada Vilmania Lizane Vázquez Escobar, coordinadora de control disciplinario de la Dirección Provincial de Esmeraldas del Consejo de la Judicatura, mediante memorando circular número DP08, CPCD 2024-0005, MC de 5 de abril del 2024, solicitó que se emita la medida preventiva de suspensión en contra del abogado Juan Agustín Jaramillo Salinas y doctor Juan Francisco Gabriel Morales Suárez por sus actuaciones como jueces de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas. Finalmente, conmemorando circular número CJSG 2024-0287MC de 28 de mayo del 2024, la abogada Carolina Martínez Ríos, secretaria general del Consejo de la Judicatura, puso en conocimiento de esta subdirección que, en mi calidad de secretaria general del Consejo de la Judicatura, me permito poner en su conocimiento que sesión ordinaria número 061-2024, celebrada el 28 de mayo del 2024, el Pleno del Consejo de la Judicatura respecto al punto 4.1, análisis y resolución respecto de la medida preventiva de suspensión en contra de los jueces de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas, decidió, sin objeciones, suspender el tratamiento del punto para ser tratado en una sesión posterior y que la Secretaría General devuelva la documentación a la Subdirección Nacional de Control Disciplinario hasta que la Dirección Nacional de Gestión Procesal, de manera coordinada con la Dirección Nacional de Innovación y Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial, realicen el análisis y estudio pertinente previo al conocimiento y aprobación del Pleno del Consejo de la Judicatura. Hecho lo cual, tenemos lo siguiente. Mediante sentencia emitida el 31 de enero del 2024, el Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador, en conocimiento del caso número 224 23JP24, correspondiente a la revisión de la acción de protección número 08-201-2019-02549, resuelve declarar que el abogado Juan Agustín Jaramillo Salinas y el doctor Juan Francisco Gabriel Morales Suárez, por sus actuaciones como jueces de la Sala Única Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas,
incurrieron en error inexcusable, falta disciplinaria tipificada en el artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, toda vez que dentro del referido proceso constitucional, en sentencia de 8 de marzo del 2022, con voto de mayoría, habrían aceptado el recurso de apelación planteado por los señores Miller, Quiñones, Sosa, Guiberto, Vera Vera y Valdemar Valderrama Urbano, pese a que durante la tramitación de la causa, la empresa pública EP Petroecuador accionada habría advertido al Tribunal de la Sala que los accionantes, por los mismos hechos y pretensiones previamente, habían presentado la acción de protección número 08352-2009-0194, la cual ya contó con un pronunciamiento de la Corte Constitucional en sentencia número 07212, CEP-CC de 29 de marzo del 2012, en la que se resolvió negar la acción de protección por la inexistencia de violación de derechos constitucionales y por tratarse de un tema de índole laboral. En cuanto al grado de verosimilitud, se debe tener en cuenta que las actuaciones de los jueces sumariados fueron revisadas en vía jurisdiccional por la Corte Constitucional del Ecuador, órgano máximo de control en materia constitucional del país, que declara la existencia de un error inexcusable dentro de la acción de protección número 08201-2019, 02549, por cuanto los jueces sumariados resolvieron dicha demanda, pese a que la parte accionada habría advertido que los mismos accionantes ya presentaron anteriormente la acción de protección 08352-2009-0194. Por los mismos hechos y con la misma pretensión, la cual fue incluso resuelta por la Corte Constitucional del Ecuador el 29 de marzo del 2012 en sentencia número 07212 CEP-CC, con lo que se observaría que, abro comillas, las decisiones expedidas en la segunda acción de protección transgredieron la institución de la cosa juzgada jurisdiccional al reabrir un litigio ya resuelto. Este hecho se agrava puesto que los jueces provinciales conocían de la existencia de la decisión de la primera acción de protección, como lo advirtió el voto salvado de la jueza Elvia del Pilar Montaño. Adicionalmente, habrían desnaturalizado la acción de protección toda vez que resolvieron sobre asuntos laborales, con lo cual habrían inobservado el debido proceso en la garantía contenida en la letra I del numeral 7 del artículo 76 de la Constitución de la República y el artículo 8, numeral 6 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Con todo lo expuesto, se presume que existiría una actuación gravísima por parte de los servidores judiciales sumariados, que a decir del Pleno de la Corte Constitucional no solo ocasionó un daño a la parte accionada, sino además representó un gran perjuicio para el interés público. En este sentido, se justifica no solo la necesidad de emitirse una medida de suspensión, sino la urgencia de la misma, pues resulta totalmente necesario que el presunto error inexcusable en el que habrían incurrido los servidores judiciales no se repita en otros procesos que están bajo su cargo, pues las partes procesales gozan del derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador. Por otra parte, es importante tener en cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 100 del Código Orgánico de la Función Judicial, que en su parte pertinente dispone como un deber de todo funcionario judicial poner en conocimiento de su superior o del órgano competente cualquier hecho irregular relativo al sistema de justicia. En el presente caso se observa que la autoridad provincial puso en conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura la declaratoria jurisdiccional previa emitida por la Corte Constitucional, mediante la cual se advirtieron hechos irregulares relativos al sistema de justicia por parte del abogado Juan Agustín Jaramillo Salinas y del doctor Juan Francisco Gabriel Morales Suárez por sus actuaciones como jueces de la Sala Única Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas, razón por la cual, al existir una declaratoria jurisdiccional previa de error inexcusable por haber omitido la debida diligencia y dicha actuación, se enmarcaría presuntamente como una falta gravísima contenida en el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, ante lo cual es indispensable que el Consejo de la Judicatura, como órgano único de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la función judicial, al que le corresponde velar por la transparencia y eficiencia de los órganos que la componen, proceda con la emisión de la medida preventiva de suspensión en contra del abogado Juan Agustín Jaramillo Salinas y del doctor Juan Francisco Gabriel Morales Suárez por sus actuaciones como jueces de la unidad multicompetente de la Corte Provincial, de la Sala Única, multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas, a fin de evitar posibles vulneraciones de derechos de los justiciables.
Como conclusión, esta Subdirección Nacional de Control Disciplinario, una vez que la Dirección Nacional de Gestión Procesal y la Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial del Consejo de la Judicatura, remite la información requerida por el Pleno del Consejo de la Judicatura y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 469, numeral 269, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial y el artículo 49.1 del Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura para las y los servidores de la función judicial. Esta Subdirección Nacional de Control Disciplinario se permite remitir el proyecto de resolución de medida de suspensión en contra del abogado Juan Agustín Jaramillo Salinas y doctor Juan Francisco Gabriel Morales Suárez por sus actuaciones como jueces de la Sala Única Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas, a fin de que se ponga y se pone en conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura para resolver la misma. Dentro de la medida como tal, se hace la siguiente recomendación, señor presidente. Esto es la suspensión hasta por el plazo de 3 meses sin goce de remuneración para los jueces ya en referencia. Hasta aquí mi intervención. Sí, sin remuneración. Así es. Solo una pregunta. ¿En qué estado está el procedimiento? Ya está iniciado. Ya está el procedimiento en justamente el director envió, porque así se ha dispuesto por el Consejo, acuérdate que Muy bien. iniciado el sumario por la 195, enviar el informe urgente, la medida de suspensión, Ya. es lo que envió. Decidimos haber suspendido el punto la semana anterior, pero porque queríamos ver la carga laboral, pero con los criterios que tenemos, que se declara la nulidad, no hay inconveniente, y los tienen cerca de más de 90. A ver, Santiago, por favor, informa. Gracias, señor presidente, señoras vocales, señor vocal. Mediante memorando número CJ-DND-MCS-J-2024-0671-M de 31 de mayo de 2024, esta Dirección Nacional remitió a la Dirección Nacional de Gestión Procesal el insumo perteneciente referente a la medida preventiva de suspensión en contra de los jueces de la Sala Única Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas, determinando lo siguiente. Situación actual y resultante de la carga procesal de la Sala Especializada de lo Civil, Mercantil, Laboral, Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas. Hay que hacer esta precisión porque ya la sala se dividió en especialidades y hay la sala en materias no penales y en materia penal. Dicho esto, la situación actual son 6 jueces, la carga ingresada son 437 causas, carga en trámite 1592, carga resuelta 436, causas a atender por juez, cuando existían 6 jueces o de existir 6 jueces, 265 causas por juez en la situación actual. En la situación resultante sería 398 causas. Capacidad de resolución con 6 jueces está en un 130%, que corresponde a un estado crítico, y resultante con 4 jueces está a un 195% en un estado crítico. Como usted, señor presidente, lo mencionó, estos jueces, es decir, el señor Juan Agustín Jaramillo Salinas y el doctor Juan Francisco Gabriel Morales, de esta carga procesal comparten 92 causas. Hasta ahí el informe de gestión. Hay que tomar la medida porque realmente la resolución es gravísima, ¿no? Le advierte Petroecuador, Así es. señores jueces, realmente es una cosa muy grave, ¿no? Un tratamiento bastante preocupante, si se lo decirlo menos. Entonces, sí, por favor. Sí. Igual, yo comparto, ¿no?, que es un caso gravísimo. Existe declaratoria jurisdiccional previa de la Corte Constitucional. Creo que hay una línea tanto de la Corte como de este Consejo de la Judicatura de no ser tolerantes con el abuso de las garantías jurisdiccionales que tanto daño han causado en los casos que se conocen, y adicionalmente, justamente para tratar de evitar Sí. que se continúe con esas prácticas que no solamente afectan a los casos en particular, sino que afectan a las garantías, a la concepción de las garantías. Entonces, esto hay que corregir de manera radical, de tal manera que haya una recomposición y que no exista en el futuro este tipo de casos. Yo lo que quiero pedirle, presidente, es que
si bien está declarado como urgente el caso y ya lo conocimos la semana pasada, sí quisiera tener los informes que se han generado alrededor de esto, tanto de innovación, gestión procesal y también la subdirección, porque el día de hoy no nos llegaron, ¿no? Entiendo que por la urgencia, por lo tanto, pedirles, por favor, presidente, que se disponga que se nos haga llegar. Pero la decisión no hay ningún problema porque como es un caso que lo conocemos, que le hemos dado seguimiento, que hemos revisado la sentencia de la Corte, pues hay un criterio formado, ¿no? Claro. Quisiera que precises las recomendaciones, por favor. Por favor. Precisemos las recomendaciones para tomar la conducta. ¿Cuáles son las recomendaciones? Con señor presidente, la recomendación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 269, número 5 del Código Orgánico de la Función Judicial y número 6 de la decisión emitida en la sentencia número 1009I y acumulados 22, se recomienda emitir la medida preventiva de suspensión en contra de los servidores judiciales abogado Juan Agustín Jaramillo Salinas y doctor Juan Francisco Gabriel Morales Suárez por sus actuaciones como jueces de la Sala Única Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas, incluida la remuneración por el plazo máximo de 3 meses. Así también se recomienda, señor presidente, disponer a la Dirección Provincial de Esmeraldas del Consejo de la Judicatura que, respetando los principios de independencia judicial y celeridad de conformidad con el artículo 75 de la Constitución de la República, continúe con la tramitación del sumario disciplinario seguido en contra del abogado Juan Agustín Jaramillo Salinas y el doctor Juan Francisco Gabriel Morales Suárez por sus actuaciones como jueces de la Sala Única Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia en Esmeraldas, en el cual se deberá garantizar se respeten todas y cada una de las garantías vinculantes del debido proceso reconocidas en la Constitución de la República. Así también se recomienda disponer a la Dirección Provincial de Esmeraldas del Consejo de la Judicatura, en coordinación con la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, realizar las respectivas notificaciones de la medida preventiva de suspensión que se emita. Y también se recomienda, de conformidad a lo establecido en el último inciso del artículo 109, numeral 4 del Código Orgánico de Función Judicial, se disponga a la Dirección Nacional de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura, se publique la resolución que se emita en la página web del Consejo de la Judicatura a efectos de transparencia y publicidad de las resoluciones administrativas relacionadas con lo dispuesto en el artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí mi posición, señor presidente. Para la recomendación, Solo una aclaración a gestión procesal. Es que esto se había suspendido desde hace algún tiempo atrás, con la finalidad de que gestión procesal articule con la provincia, con el director provincial, porque hay una carga laboral pendiente. ¿Cuánto bajó esa carga pendiente durante todo este tiempo? De las sentencias que tenían que reducir escrito, ¿no? Que habían pasado meses después. Así es. Señor presidente. Un resultado positivo, ¿no? Señor presidente, señor vocal, me permite informarle que al respecto no ha habido ningún resultado positivo, siguen las mismas causas pendientes de reducir a escrito. Lo que sí es necesario y vale manifestar en este momento que la resolución 090-2020 establece los encargos y las subrogaciones, por lo que trataremos de solventar la necesidad de jueces mientras dure esta suspensión o en su defecto lo que ustedes consideren al respecto, con el fin de poder llenar temporalmente las vacantes. hay que llenar en los tribunales, por la urgencia que tenemos en los tribunales penales y con los jueces provinciales hay que disponer a los de Pichincha que vayan allá, ¿no? Así es. Porque los de Pichincha no están colaborando, ¿no? Y creo que los jueces de Pichincha y de Imbabura podrían ir a ayudarnos allá, ¿verdad? So, habría que conversar y coordinar con los presidentes de las cortes para ver cómo podemos ayudar. Bueno, Señor presidente. entonces acojo las recomendaciones dadas por el área técnica y elevo a moción. Apoyo a la moción. Perfecto, entonces la secretaria tenga la amabilidad de dar votación y se van a resultar. Con su autorización, señor presidente, procedo a tomar votación. Vocal Melvin Navides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Soranda Goyesquera. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor. Con 4 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, se aprueba las recomendaciones de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Perfecto.
Señor presidente, si me Sí. permite indicarle algo a la vocal Solanda Goyes. El día de ayer, respecto de este punto, a las 18 horas se les envió la documentación en conjunto con la Dirección Nacional de Gestión Procesal y la Dirección Nacional de Innovación. Para su Gracias. conocimiento. Gracias la aclaración, pero algo ha pasado. Hay que revisar qué sucedió porque nosotros en el correo no lo encontramos. Ya vamos a Este coordinar momento contigo lo para ver revisamos. qué Este pasó. momento lo A revisamos. mí sí me llegó. Sí, a mí. Y verá que te manda por WhatsApp y por correo. Sí, pero podemos revisar. Ya. No sé por qué. Los informes están en un link de un Google Drive. Es por eso. No está todo, sino es un link. Ya, ese es Por eso. revisa. Es que Santiago es Tecnología un menor. millennial. Claro, está de la cara de Lo revisamos. Nos cogen en curva a veces. Gracias, Santiago, por ayudarnos a aclarar. Vamos entonces al siguiente punto. Sí, el siguiente punto. Gracias, Cita, te agradecemos por tu trabajo. El siguiente punto es el 4.2, análisis y resolución para aceptar la renuncia de la Fuerza Temporal en Unidad Judicial de Garantías Penales con sede en el Cantón Machala, provincia de El Oro. Intervienen para este punto la Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional de Gestión Procesal, Dirección Nacional de Innovación, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y el Director General. Perfecto, se le da la palabra a la Directora Nacional de Talento Humano, Gloria Salazar Espinosa. Con su autorización, señor presidente, señoras y señor vocal, renuncia presentada por la doctora Tania de Lourdes Parra Solórzano, jueza temporal de Machala, El Oro. Mediante memorando número CJDG 2024-4033 de 20 de mayo de 2024, la Dirección General del Consejo de la Judicatura puso a la Dirección Nacional de Talento Humano elaborar el informe técnico correspondiente a la renuncia presentada por la doctora Tania de Lourdes Parra Solórzano, jueza temporal de la Unidad Judicial de Garantías Penales del Cantón Machala, provincia de El Oro, previo a poner en conocimiento de las autoridades del Pleno del Consejo de la Judicatura. Al respecto, con memorando circular número CJDNTH 2024-691 de 28 de mayo de 2024, la Dirección Nacional de Talento Humano remite a la Dirección General y a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica el informe técnico número CJDNTH-SA 2024-622 sobre la renuncia presentada por la doctora Tania de Lourdes Parra Solórzano, jueza temporal de la Unidad Judicial de Garantías Penales del Cantón Machala, provincia de El Oro. Al respecto, contamos con las siguientes conclusiones. Primero, la renuncia presentada por la doctora Tania de Lourdes Parra Solórzano, jueza temporal de la Unidad Judicial de Garantías Penales del Cantón Machala, provincia de El Oro, no contraviene disposición constitucional ni legal. Segundo, de conformidad con los informes emitidos por las Direcciones Nacionales de Gestión Procesal e Innovación, la unidad judicial, al contar con un número óptimo de juzgadores, no sería necesario cubrir la vacante que genere la renuncia de la doctora Tania de Lourdes Parra Solórzano en su calidad de jueza temporal de la Unidad Judicial de Garantías Penales del Cantón Machala, provincia de El Oro. Tercero, la doctora Tania de Lourdes Parra Solórzano, jueza temporal de la Unidad Judicial de Garantías Penales del Cantón Machala, no mantiene expedientes disciplinarios en trámite. Cuarto, de conformidad con el memorando número DP 07-2024-2083 de 28 de mayo de 2024, suscrito por el abogado Leo Fernando Vázquez Alarcón, director provincial de El Oro, encargado, indica que la precitada juzgadora no mantiene causas pendientes para reducir a escrito. Recomendación. Por lo expuesto, la Dirección Nacional de Talento Humano recomienda se eleve a conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura la renuncia presentada por la doctora Tania de Lourdes Parra Solórzano, jueza temporal de la Unidad Judicial de Garantías Penales de Machala, provincia de El Oro, a efecto de que sea el cuerpo colegiado como ente nominador quien conozca y resuelva la misma. Señor presidente, la jueza tampoco tiene expedientes disciplinarios en trámite. Hasta aquí el informe técnico. Perfecto, se le da la palabra al director nacional de Innovación y Gestión Procesal, Santiago Coral Terán. Señor presidente, señoras vocales, señor vocal, señor director general, señores directores nacionales. Mediante memorando número CJ-DND-MCSJ-2024-0633-M de 22 de mayo del 2024, esta Dirección Nacional remitió a la Dirección Nacional de Talento Humano el insumo pertinente referente a la renuncia
de la doctora Tania Parra Solórzano, jueza temporal de garantías penales de Machala, provincia del Oro, determinando lo siguiente. Se verifica que con la renuncia de la doctora Tania Parra Solórzano al cargo de jueza temporal de garantías penales de Machala, provincia del Oro, la dependencia judicial no sufre mayor afectación en la prestación del servicio de justicia y se mantiene con un número de 9 juzgadores, lo cual corresponde con el número óptimo establecido para dicha unidad judicial, la cual se mantiene con un estado conveniente de despacho a la fecha, estando al 71% en estado conveniente con 10 jueces y la situación resultante con 9 jueces estarían al 79% en estado conveniente. Hasta aquí el informe de innovación. Perfecto. Se le da la palabra al señor director nacional. Respecto A ver, gestión procesal. Respecto de gestión procesal, la Dirección Nacional de Gestión Procesal emite el pronunciamiento correspondiente con memorando circular CJ-DNGP-2024-0341-MC dentro del trámite CJ-INT-2024-12-17-1 de 27 de mayo del 2024, refiriendo en lo pertinente que la doctora Tania Parra Solórzano se encuentra en la Unidad Judicial Penal de Machala, provincia del Oro, y que actualmente tiene 306 causas en trámite a su cargo. Se determina que no existe afectación por la renuncia de la juzgadora, en consecuencia el numérico de juzgadores propuestos por la Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial, criterio que es concordante a lo señalado a través de memorando CJ-DND-MCS J-2024-0633-M dentro del trámite CJINT-2024-12-17-1 de 22 de mayo del 2024. Recomienda a la Dirección Provincial del Oro exhortar a los juzgadores reducir a escrito las sentencias dictadas de manera oral, tal como se mencionó en la directriz DNPG-DIR-2024-029 emitida por esta Dirección Nacional de Gestión Procesal mediante memorando circular CJ-DNGP-2024-0330-MC dentro del trámite CJINT-2024-12-27-1. Todo esto en procura de no afectar a los usuarios, para lo cual, y con el fin de dar atención a lo requerido por las autoridades en casos análogos, se requiere conocer por parte de la Dirección Provincial si la juzgadora base del presente informe se encuentra activa, el numérico de causas que ella tiene pendientes a reducir a escrito y en caso de no contar, que sería lo idóneo para aceptar su renuncia, la certificación correspondiente. La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura del Oro, mediante memorando DP 07-2024-2083-M, contenido en el trámite CJ-INT-2024-12-17-1 de 28 de mayo del 2024, misma que menciona en el memorando DP 07-UPG-2024-0447-M de 28 de mayo del 2024, manifestó lo siguiente: que mediante acercamiento con la abogada Mirta Angulo en su calidad de secretaria de la Unidad Judicial Penal del Cantón Machala, al consultar si la doctora Tania Parra, jueza de la Unidad Judicial Penal del Cantón Machala, provincia del Oro, tiene causas pendientes de reducir su resolución oral a escrito, manifestó que no existen causas pendientes con este tipo de características. En ese sentido, esta Dirección Nacional de Gestión Procesal informa lo descrito por la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura del Oro a través de memorando CJ-2024-0353-MC de 31 de mayo, refiriendo que la doctora Tania Parra Solórzano no cuenta con causas pendientes de reducir a escrito, información referida por la Dirección Provincial mediante memorando DP 07-2024-2083-M de 28 de mayo de 2024. Hasta aquí el informe, señor presidente. Perfecto, se le da la palabra. Entonces, la Dirección de Asesoría Jurídica. Señor. Gracias, señor presidente, señoras, señor vocal, señor director general, directores nacionales, buenos días con todos. Una vez que la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica contó con los informes técnicos tanto de la Dirección Nacional de Talento Humano como la Dirección Provincial del Oro, la Dirección Nacional de Innovación y la Dirección Nacional de Gestión Procesal,
es necesario resaltar que mediante memorando CJDNJ 2024-0788 del 31 de mayo de 2024 se envió el informe sobre la renuncia presentada por la doctora Tania de Lourdes Parra Solórzano al cargo de jueza temporal de la Unidad Judicial de Garantías Penales de Machala, provincia de Loro. Tomando en consideración además de que la mencionada jueza renunciante no tiene autos o sentencias que reducir a escrito ni tampoco tiene procesos disciplinarios pendientes. Por lo antes anotado, se adjunta la resolución correspondiente, la misma que se pone en conocimiento del Pleno para la resolución de corte. Hasta aquí, señores. Perfecto, se le da la palabra al director general. Buenos días, señor presidente, señoras vocales, señor vocal, distinguidas autoridades. Con los antecedentes que han sido expuestos, me permito recomendar que el Pleno del Consejo de la Judicatura, sobre la base del memorando circular CJDNTH 2024-0691-MC de 28 de mayo de 2024 y el informe técnico CJDNTH-SA 2024-622 de 28 de mayo de este año, emitidos por la Dirección Nacional de Talento Humano, del memorando CJDNJ 2024-0788M de 31 de mayo de 2024, expedido por la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, así como los informes técnicos de las Direcciones Nacionales de Gestión Procesal e Innovación, acepte la renuncia presentada por la doctora Tania de Lourdes Parra Solórzano al cargo de jueza temporal de la Unidad Judicial de Garantías Penales del Cantón Machala de la Corte Provincial de El Oro. Así también me permito recomendar que se ratifique el requerimiento para que la precitada operadora de justicia reduzca a escritos todos los autos, decretos y sentencias emitidos en audiencia hasta el último día en que ejerza sus funciones como jueza. Hasta ahí la intervención, señor presidente. Perfecto. Entonces, ¿alguna observación a los informes? No. Entonces, por favor, la resolución. Se encuentra en sus pantallas, señor presidente. Perfecto. Entonces, tenga la amabilidad de dar lectura a la parte resolutiva. Procedo de esta manera, señor presidente. Artículo único. Aceptar la renuncia presentada por la doctora Tania de Lourdes Parra Solórzano al cargo de jueza temporal de la Unidad Judicial de Garantías Penales con sede en el Cantón Machala de la provincia de El Oro. Disposición transitoria. Única. La Dirección Nacional de Talento Humano, en coordinación con la Dirección Provincial de El Oro, de manera inmediata presentará los informes correspondientes para el reemplazo de la jueza a quien se le acepta la renuncia de la presente resolución. Disposición final. Única. La ejecución de esta resolución estará en el ámbito de sus competencias a cargo de la Dirección General, Direcciones Nacionales de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, de Talento Humano y de la Dirección Provincial de El Oro del Consejo de la Judicatura. Notifíquese, publíquese en la página web y cumples. Hasta ahí la parte resolutiva, señor presidente. Perfecto. ¿Alguna observación a la parte resolutiva? No. ¿Alguna? Título, por favor. Título. Aceptar la renuncia de la jueza temporal en la Unidad Judicial de Garantías Penales con sede en el Cantón Machala, provincia de El Oro. Hasta ahí el título. Perfecto. ¿Alguna observación al título? Ninguna. Entonces, elevo a moción para que se acepte la resolución de aceptar la renuncia de la jueza temporal en la Unidad Judicial de Garantías Penales con sede en el Cantón Machala, provincia de El Oro. Es la moción. Apoyo la moción. Perfecto. Se apoya la moción. Tenga la voluntad, la señora secretaria, de tomar nota de la votación y proclamar los resultados. Para tomar la votación, señor presidente, con su autorización. Vocal Miguel Benavides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Goyesquela. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor. Con 4 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, se aprueba aceptar la renuncia de la jueza temporal en la Unidad Judicial de Garantías Penales con sede en el Cantón Machala, provincia de El Oro. Perfecto. ¿Otro tema, secretaria? No, señor presidente, me permite informar que se han agotado los puntos del orden del día, lo que procedería es la clausura. Perfecto. Secretaria clausurada las ordinarias 064 del 4 de junio del 2024, a las 10 horas 45 minutos. Muchas gracias, señor presidente, estimados autoridades. Buen día.